Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, la actualidad, las diferentes corrientes de pensamiento. Don Danilo Toro, ¿qué tal? Aquí, don Hugo. Así dice aquí como todos los días. No. Como Nananina. No. Pensé. Aquí en el contexto de tiempo y lugar. Y tiempo y lugar significa también circunstancia, que es una semana de inicio de mes, pero también de inicio de discusión profunda sobre problemas que nos van a ocupar, yo creo que todo lo que resta del año. Hombre, este gobierno recibió muchos enfermos en UCI, muchos temas nacionales que están en UCI, cuidados intensivos. El primero que lleva a la sala quirúrgica es Caja de Seguro Social. Primero quiero su balance de estos 100 primeros días y el manejo que ha tenido el gobierno con este tema para entonces entrar en el análisis de fondo. En términos generales, te puedo resumir así brevemente. 100 días del gobierno han significado una ventaja en resultados netos positiva para el gobierno. El gobierno consiguió lo más importante que tenía que ganar gobernabilidad para ejercer gobernanza. Y en eso salió ganando porque la consiguió. Él no arrancó con una ventaja electoral enorme. Sin embargo, lo ha conseguido en los primeros 100 días. Condiciones de gobernabilidad. En términos mayoritarios, yo diría que el presidente pudo estabilizar su terreno. Caja de Seguro Social sigue siendo un factor desequilibrante, no está al 100% bajo el control de ningún sector, está flotando y debe ser atendido con todo el criterio de aveniencia y responsabilidad que exige. Si el gobierno lo entiende, va a seguir ganando, si no, tiene riesgo de enfrentar pérdidas. Y yo quiero comenzar conversando sobre este tema con un sector que está en la antípoda del suyo, con los jóvenes. Pero porque no hay ninguna razón para que los jóvenes y yo no estemos del mismo lado. No, están en la misma mesa, pero están del mismo lado. Bueno, el productor dijo que usted está de este lado y él está de este lado por razones muy obvias. El lado es generacional, no físico. Bienvenido, don Pablo Gutiérrez. Muchísimas gracias por la invitación. Pablo representa a los Jóvenes Unidos por la Caja de Seguro Social. Este es un movimiento y lo hemos traído para iniciar el análisis hoy, porque he visto que hombre, sobre el más de 500,000 de jóvenes que cotizan en el subsistema mixto, hay gente que está planteando decisiones que yo no sé si los jóvenes piensan igual. Así que hay quienes han dicho, tomemos esa plata, lo unimos con el otro y hagamos un solo fondo para salvar la caja. Primero, si ustedes están de acuerdo con que hagan eso con sus ahorros. Y segundo, si eso salvaría a la Caja de Seguro Social. No, excelente pregunta. El movimiento Panamá Joven, sin duda alguna, se opone rotundamente a la expropiación de los ahorros. Es decir, que de las cuentas individuales que tienen los trabajadores jóvenes y jóvenes de espíritu, por así decirlo, que quisieron migrar en su momento. Gracias. Él no lo hizo. No, él no lo hizo. Siga, disculpe. Que se defienda eso, que la seguridad jurídica sobre esos aportes y esos dineros se defiendan, que al final del día es lo que le da confianza a inversionistas tanto locales como extranjeros de poner dinero en Panamá. Eso es una parte importante. Entonces, como ya mencioné, nos oponemos a ello porque es un robo sobre los fondos. Además, para responder la segunda parte de la pregunta, lo que eso terminaría causando es un desbalance aún peor de lo que se tiene ya hoy en día. ¿Por qué? Porque al integrar los dos subsistemas, estás creando una presión a mediano y largo plazo que es muchísimo más grande de lo que se tiene hoy en día. Y hoy en día se tiene estimado que son 75,000 millones de dólares, que es cerca del 90% del PIB. Cuando tú ingreses a los jóvenes a este sistema, como la estructura del mismo no es sostenible en el tiempo, lo que va a terminar creando son déficits de marcas que
nunca antes habíamos visto en el país. Ahora bien, entre los argumentos que escucho a favor, para conocer entonces el suyo, a favor de esta decisión, primero es el principio solidario. Correcto. ¿No? Segundo, que ustedes tendrían derecho a una mejor pensión que la que tienen actualmente con el sistema de ahorros. Le dejo esas dos ideas sobre la mesa a ver qué piensa usted. Claro, el tema de la solidaridad. La solidaridad sin sostenibilidad no funciona. Termina la sociedad quebrada, lastimosamente, para empezar. Otro punto, el subsistema exclusivamente de beneficio definido, es decir, el sistema de reparto, que agarra dinero y literalmente lo que hace es repartírselo de unos a otros, estructuralmente no funciona. Y prueba de ello es lo siguiente, los números que de hecho son públicos y se han visto tanto en artículos como en el conversatorio que se tiene hoy en día. Cuando uno analiza el comportamiento de los salarios en Panamá, la mediana salarial a agosto del 2023 era 735,40 centavos. Es decir, 50% de la población gana eso o menos, ¿ok? Y el 72.4% de la población gana menos de $1,000 al mes. Es decir, tenemos una proporción muy grande de personas empleadas que tienen salarios relativamente bajos. Ahora, ¿eso qué nos da a entender? Que una población pequeña va a estar recibiendo pensiones de las más altas en el sistema de reparto, 2.500, 2.000 y 1.500. Como en esas pensiones se ven los déficits más altos, es decir, terminan recibiendo muchísimo más de lo que aportaron, al final del día, ¿quién termina pagando por eso? Los trabajadores que tienen estos salarios. Entonces es una pirámide inversa donde las personas de menores recursos subsidian a las de mayores recursos. Y esa línea es importante. El grueso de los panameños que tienen bajos salarios o de la media que usted dijo hacia abajo sostienen a los que tienen mayores salarios, cosa de la que muy poco se habla en este país a propósito. Así es. Entonces, eso es importante entenderlo porque cuando llegan al momento de la pensión, que reciben, como ya mencioné, las pensiones más elevadas, van a ser subsidiados por estos trabajadores, porque recordemos, el sistema funciona, como ya mencioné, de reparto. Le reparte el dinero de los trabajadores actuales a los pensionados actuales. Entonces, los que tienen menos estaré siendo solidarios con los que tienen más en los sistemas de reparto, para decirlo de otra manera. Exacto, básicamente. Y para responder tu segunda pregunta, que es un tema extremadamente importante porque poco se habla de esto, de lo que está en el fondo del subsistema mixto. El subsistema mixto tiene que ser reformado porque al final del día va a terminar pagando pensiones que no son las mejores, ¿ok? Sin duda, cuando se hacen las comparaciones, sí puede terminar pagando pensiones menores a las que paga el sistema de reparto, pero eso pasa por una sencilla razón. La manera en la que está estructurada la entrada de la cuota a la cuenta individual estuvo mal hecha desde el inicio, porque entra menos del 10% de la cuota total. Entonces, lo que se va acumulando como capital en el ahorro es ínfimo. Lo que se ha propuesto, por ejemplo, en el CONEP, es que toda la porción de la cuota que va a la parte de IBM entre en su integridad a la cuenta individual. Pasaríamos a tener cerca de 15% entrando a la cuenta individual, que eso, sumado a los rendimientos que se puedan obtener a lo largo del tiempo, va a brindar pensiones que son muchísimo más adecuadas de las que pagaría hoy en día el subsistema mixto. Interpreto, entonces, ustedes están de acuerdo con las cuentas individuales, pero no como están. Hay que mejorarlo. Hay que mejorarlas y sin duda alguna crear una sostenibilidad holística en el sistema, porque recordemos algo, no todo el mundo va a poder acumular muchos ahorros en sus cuentas individuales. Eso es lógico, y particularmente por lo que he mencionado de cómo está estructurada la base salarial. Entonces, para esas personas, el CONEP, y esto no es algo que el CONEP se inventó, estas son mejores prácticas internacionales. El CONEP ha propuesto como pilar 1 tener una pensión no contributiva, es decir, una pensión que se financie con los aportes de todas las personas. Eso es más cercano a la solidaridad de lo que existe actualmente en el sistema de reparto. Ahora que usted nos usa tantas cifras y tantos números para darle la palabra a don Danilo, y en este país donde hay todólogos, yo quiero estar bien claro, ¿cuál es su formación? Mi formación.
Yo tengo una doble titulación en finanzas y en gestión de riesgos y seguros y tengo lo que llaman minor en economía. O sea, usted no está tocando de oído. Don Danilo. Bien. Hay apreciaciones basadas en hechos medidos. El desempleo afecta de manera significativa a la población más joven. Y no solamente en extremos significativos, ¿no? Más joven y además la más pobre, sino que también se dice de manera más cualitativa que cuantitativa que a los jóvenes de hoy como que no les interesa mucho el ser empleado. Lo primero que quisiera es su apreciación de cómo un sistema como el que usted propone o defiende enfrenta la realidad de tener que convivir con una tendencia de desempleo afectando a una población joven de manera significativa. Y de informalidad. Y de informalidad. Le añado. ¿No? Y Disculpe. por el otro extremo, de jóvenes que no necesariamente tienen el interés de ser empleados. Son dos extremos, pero que pareciera ser que están allí. Uno cuantitativo, el otro cualitativo. Y eso sin contar a los ninis, que no son ni lo uno ni lo otro. A ver. Así es. No, mira, excelente pregunta, don Danilo, y eso pasa, la respuesta pasa por un sinnúmero de modificaciones que hay que hacer que trascienden la discusión de la caja del Seguro Social al final del día. Porque, si bien es cierto, tiene un impacto en la caja, es un tema estructural del sistema económico. Enfocándolo puntualmente en el tema de la caja, algo importantísimo a tener en cuenta es mejorar la confianza de los ciudadanos en que la caja va a brindar buenos servicios, sea de salud, sea de pensiones, etc. Y eso pasa por las reformas que se han propuesto sobre la mesa. Otra cosa que hay que tomar en consideración también es, algunas propuestas dicen que no, que hay que tomar 10% de los aportes del canal, que hay que tomar aportes de aquí y de acá. Pero lo que no te dicen realmente es que al hacer eso, por ejemplo, potencialmente le estás quitando dinero o fondos que irían a educación, que irían a formar profesionales que puedan tener los recursos necesarios para poder, por un lado, ser empleables y por otro lado, los que no quieren, digamos, ser empleados, puedan tener las bases para montar sus propias empresas y trabajar de la mano de AMPYME y otras organizaciones que puedan hacer el desarrollo de estas personas como tanto empresarios, ejecutivos de empresa y profesionales. Al final del día, no hay respuesta sencilla a esto. Es un tema que sin duda alguna va a involucrar, por un lado, resolver el problema de la caja y por otro lado, tomar las medidas necesarias para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y de las futuras generaciones. Ahora, yo a usted no lo conozco, pero por lo que escucho me da la impresión de que es un hombre pragmático, me da esa impresión. Bien, y se lo digo así abiertamente. Y teniendo ese perfil que usted me transmite, quiero poner sobre la mesa un tema que algunos no quieren tocar. Y quiero verlo desde su practicidad, de su pragmatismo, ¿no? El tema de las paramétricas, porque con las paramétricas se da algo bien interesante. Hay quienes dicen, no toquemos ese tema. ¿Nos podemos dar el lujo de no tocar ese tema? Mira, Hugo, voy a responder a título personal, no del movimiento. A ver. Por lo que se ha visto a lo largo de los años, las medidas paramétricas o el cambio en las variables es muy importante. Y tengo aquí alguna data que respalda este argumento y particularmente importante para los sistemas de reparto, es decir, los que son exclusivamente de beneficio definido. El de don Danilo. Sí. Sí. Entonces. El suyo también. El suyo también. También. De ñapa, mío también. Adelante. Ok. Esto es una data histórica de 1995 hasta 2024. ¿Ok? En los países con sistemas de reparto, 85 países aumentaron la tasa de cotización, es decir, tuvieron que aumentar cuánto se aportaba al sistema. 70 países redujeron los beneficios, es decir, redujeron cuánto reciben los pensionados, que a mi parecer eso debiese ser lo último que se debe revisar al momento de hacer un análisis de reformas paramétricas o de las variables. Y 67 países aumentaron la edad de jubilación. Esto nos da a entender que sin duda alguna los sistemas de reparto por sí solos, como han estado estructurados a lo largo de los años, no funcionan.
Y hay que también entender algo. Las administradoras de estos sistemas o las cajas del Seguro Social funcionan como aseguradoras. ¿Y qué hacen las aseguradoras cuando los programas están en déficit? Tienen que hacer cambios en las variables. Entonces, hay que tomar eso en consideración. Y ahora, para aterrizar puntualmente con, yo diría que ejemplos de lo que se ha hecho más numéricos en la Unión Europea. Esto es importante porque ya se habla mucho de que tienen sistemas de reparto y demás. En promedio, los países de la Unión Europea contribuyen 11.6% del PIB a pensiones. Para mí, eso denota un fracaso en la manera en la que se han manejado esos sistemas, porque le tienen que estar consistentemente quitando plata a todos los pagadores de impuestos para financiar el sistema de reparto. Por otro lado, la cotización promedio de esos sistemas es de 22%. ¿Cuánto? 22%. En la Unión Europea. Sí. Santo. En promedio, ojo, En en promedio. promedio. También se dan 37 años de cuotas, es decir, tienes que aportar por 37 años en promedio. Y la edad de retiro efectiva es básicamente 64 años. ¿Qué nos da todo esto? Con todas esas variables, una tasa de reemplazo, es decir, lo que se paga en pensiones, de 45%. Y cuando se hace un análisis comparando esas variables contra lo que daría un sistema de contribución definida, es decir, que yo aporto a una cuenta individual, se espera una tasa de reemplazo o una pensión de cerca del 70%. Cuando lo comparamos así, se nota claramente las deficiencias que tiene el sistema de reparto contra las de cuentas individuales. Don Danilo, agárreme ese trompo con la uña, por favor. No, la argumentación deja muy mal parada a la forma de reparto, ¿no? Al sistema de reparto. Y los países que insisten en mantenerlo están en una espiral imparable de tener que estar cada vez quitando para poner, quitando de un bolsillo para ponerle al otro bolsillo. Ahora, yo quisiera preguntarle algo con respecto a tendencias. Su generación tiene 3 veces que pagar. Primero, vámonos con la parte solidaria. A todos los que reciben 120 a los 65, Correcto. le paga la población de los impuestos. Así es. Ellos no reciben plata del Estado como si el Estado fuera un ente aparte. Los ciudadanos que trabajan le pagan a los que nunca cotizaron una pensión de $120 mensuales. Y eso lo paga su generación, al igual que la mía, pero su generación, mi temor es que esto va a seguir empeorando, es decir, mañana un presidente que esté en campaña, un candidato presidencial que esté en campaña, va a poner como lema, no, son 150. Correcto. Porque 120 ya se quedó chico. Su generación tiene que enfrentar ese reto. Segundo, tienen que cotizar al sistema de la Caja de Seguro Social que exista. Exacto. Y tercero, su generación se tiene que enfrentar a la realidad de tener que comprar una jubilación privada o un plan de ahorro privado tipo SIACAP o los otros que hay. Las FPs. Bien, mi pregunta es, ¿cómo van a enfrentar el reto de 3 pagos por la misma cosa? Sí. No, excelente pregunta, Danilo. Yo creo que parte de la respuesta viene de lo que ha propuesto el CONEP, que es básicamente integrar esos 3 sistemas en uno solo para hacerlo lo más sostenible posible. Porque al final del día lo que se ha propuesto es que se migre la administración de los 120 a los 65, que actualmente creo que la tienes el MIDES, pasarla a la administración de la Caja del Seguro Social. Con esto no estoy diciendo que se tiene que aumentar la burocracia de la Caja del Seguro Social, porque de hecho la Caja del Seguro Social ya tiene un número importantísimo de empleados a nivel administrativo. Entonces es tener los 120 a los 65 controlado bajo la institución que estaría, digamos, administrando las pensiones y conectarlo con el segundo pilar que propone el CONEP, que es el de cuentas individuales, donde el aporte es obligatorio, para llegar a ciertos balances y que 120 a los 65 se reduzca progresivamente para personas que hayan logrado aportar mayor proporción en esa cuenta individual que tienen. De esa manera lo que se busca es reducir el impacto fiscal que tiene este primer programa con base en los aportes de acá. Eso también pasa por lo que estábamos hablando previamente. Reforzar las medidas económicas y las políticas públicas para que exista realmente empleo formal.
y empleo formal real que pueda pagar buenas pensiones. Y por último, como mencionaron, el tema del CIACAP y demás, es ese tercer pilar voluntario donde lo que ha propuesto el CONEP es lo que aporte Juan en una proporción, en términos porcentuales, el empleador estaría obligado a aportar para darle una mayor pensión y que el sistema dé muy buenas jubilaciones. Hombre, ¿cuántos años tiene usted? 34. 34 años. Eso de que la juventud no está preocupada ni ocupada de la realidad no es cierto. Un punto de referencia nada más y quería dejarlo para el cierre de su análisis. Pero quiero algo adicional. La música significa que se nos acabó el tiempo, pero sí quiero un balance de cómo observa usted estos primeros días de la administración de Dino Montt frente a la Caja de Seguro Social. Sé que es poco tiempo, Sí. pero han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. La sinceración de la... No voy a poner ningún dato. Se lo dejo ahí para Sí. que usted nos hable porque estos primeros días nos han enviado un mensaje y quiero leer el que le ha dejado a usted. Claro. Considero que, inclusive hasta antes de entrar, fue un buen nombramiento por una sencilla razón. Él es una persona que viene del sector asegurador privado y tenía años de experiencia manejándolo. Y no solamente eso, sino que también es actuario. O sea, que conoce la parte administrativa y la parte numérica que se necesita para hacer esto sostenible. El hombre para el cargo, eso es lo que nos Sí, dice usted. Bien. Y quiero hacer énfasis en algo sobre la sostenibilidad. No me refiero solamente a hacerlo financieramente sostenible, porque eso es sin duda alguna importantísimo. El presidente dice, esto tiene que ser financieramente sostenible, pero también tiene que ser socialmente sostenible. Esa parte todavía más importante. Por supuesto, porque al final del día estamos hablando de seres humanos, Seres humanos. en esta ecuación. Entonces, yo he visto que el señor Dino se está, como que dice, remangando las mangas y está yendo y haciendo visitas de campo, y eso es importante para escuchar a los asegurados y conocer realmente lo que está sucediendo. Y puntualmente yo creo que él tiene la apertura de escuchar a todos los sectores, que es lo que por lo menos se ha podido vislumbrar en la mesa del conversatorio, para encontrar una solución que, como ya dije, no sea solamente financieramente sostenible y nos cueste cada vez menos como contribuyentes, sino que responda a las necesidades sociales del país. Y recordemos algo, sin duda alguna, cualquier reforma que haya para que no tenga un impacto social no puede contemplar un aumento en los impuestos, particularmente el ITBMS, porque ese impuesto, aparte de ser extremadamente regresivo, porque le afecta principalmente a personas de clase media y clase baja, lo que termina causando es un desbalance en la economía muy fuerte. Y para hacerlo socialmente sostenible hay que tomar en cuenta a estas personas. Hombre, don Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana. Buena manera de comenzar el análisis del tema seguro social con esta mirada joven y fresca. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a la pausa, en segundos regresamos. Seguimos en esa fase didáctica de conocer las propuestas. Nosotros somos fieles convencidos de que para que entremos en una fase de discusión, tenemos que escucharnos, saber qué propone cada uno de los sectores. Prepárese porque en segundos está con nosotros una propuesta sindical, una propuesta que ni siquiera ha llegado a la mesa de trabajo. Ellos van a estar lunes o miércoles, no sé, van a estarlo presentando esta semana que viene. Se trata de la propuesta de CONUSI, usted la conocerá en segundo nada más aquí en Debate Abierto. Al irnos a la pausa, usted vio, yo no estaba seguro si la propuesta CONUSI será llevada a la mesa de trabajo el lunes o miércoles, y me aclaró enseguida don Marcos Andrade, que es secretario general de CONUSI, que será el miércoles, ¿verdad? Correcto. Así que ustedes tendrán una primicia hoy domingo, la propuesta de CONUSI, y recibe el apoyo de la asesoría de Maribel Gordón, economista, ex candidata presidencial también, hay que decirlo. Bienvenidos los dos a Debate Abierto. Comencemos por el principio. ¿En qué consiste la propuesta o consistirá la propuesta de CONUSI? Bueno, sí, gracias por la entrevista que nos hace Hugo Toro. Este programa es un programa muy escuchado a nivel nacional. Gracias por habernos invitado. Sí, nosotros tenemos programado para exponer nuestra propuesta el día miércoles 9 en la mesa, una mesa que inicialmente se había llamado mesa de conversación y ya va por una mesa de escucha. Sin embargo, nosotros hemos estado ahí porque queríamos escuchar también la diferente propuesta, las propuestas de los empresarios, la propuesta del gobierno,
y queríamos también presentar nuestra propuesta. Nosotros ya hemos entregado nuestra propuesta al presidente de la República. En la primera reunión que sostuvimos con él, le hicimos un paquete de la propuesta que nosotros tenemos. Nosotros venimos trabajando con esta para propuesta. tener claro, es la misma propuesta que usted nos envió, que vamos a poner en pantalla apoyando las líneas que usted va a exponer, ¿verdad? Correcto. Bien, solo a manera de ilustración. Ahí aparece en pantalla, por ejemplo. Esta es la página 30 de la propuesta que nos enviaron. Sí, continúa. Sí, desde el 2005 nosotros presentamos la propuesta que era una caja de seguro social para la vida, la propuesta de la vida, y le denominamos a la ley 51 la ley de la muerte, porque evidentemente condenaba a los que estaban incluidos en el sistema solidario. Al quitarle los nuevos cotizantes, los condenaba precisamente a lo que hoy estamos viviendo. Y el gobierno, que debería cumplir con su obligación de aportar fondos a ese programa, pues no lo aportó, incumplió. Y es la situación en la cual nosotros nos encontramos. No queremos indicar que para poder observar qué es lo que, es decir, cuáles son las posibles propuestas que deben hacer, debemos mirar realmente cuál es el problema. Sí. Y por eso nosotros hablamos de un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Y cuando hablamos del diagnóstico, observamos, por ejemplo, el tema de la economía. ¿Ya? Si nosotros miramos solamente la propuesta y no miramos el funcionamiento de la estructura económica, que tiene que ver con el modelo de crecimiento, ¿verdad? Y que eso ha sido cuestionado en función de que somos el tercer país en donde peor distribución de la riqueza hay. Entonces ahí hay un problema que debemos nosotros resolver. Y ahí se encuentra para el tema... entender bien, entonces ustedes proponen cambiar el modelo de crecimiento para entonces atender el tema Seguro Social o IBM. Es que debe resolverse también el problema de la política económica, porque la política económica no permite que haya un desarrollo social. Y al no haber desarrollo social, obviamente que tenemos estos focos de pobreza y miseria en la población. Entonces, si déme ayudar a entender bien. Ustedes están enfocados en cambiar el modelo económico, modelo de crecimiento, para que entonces se solucione el problema del IBM o de la Caja de Seguro No estamos Social. planteando eso. Lo que estamos planteando es que hay un diagnóstico que debe hacerse que no se ha hecho. Eso es y que antes no se ha de discutido, entrar al tema IBM. Pero ya estamos precisamente en la propuesta, porque así han marcado la cancha. Así se nos ha impuesto en la mesa como debemos nosotros desarrollar la metodología dentro de la mesa. Bien. Pero nuestra posición, nuestra consideración es que debió haber un diagnóstico. Bien. ¿Ya? Y en ese diagnóstico está el tema del salario de los trabajadores, porque si el salario no se ajusta, obviamente que eso afecta a los ingresos de la Caja de Seguro Social, porque la Caja de Seguro Social se sostiene sobre todo de los salarios, del descuento de salario que se le hace a los trabajadores. Y hablamos también del desempleo y hablamos también de la informalidad laboral, que son temas que deben resolverse, porque eso ayudaría tremendamente a fortalecer los ingresos de la Caja de Seguro Social. Bien, ahí hay varios puntos de coincidencia con voceros de otros movimientos que han estado aquí, que han hablado de eso. La informalidad, formalizarla, el tema salarial. Es más, los jóvenes hace un ratito lo tocó don Pablo Gutiérrez. En fin, ahí hay coincidencia. Vamos a lo espeso del Chicheme. Tenemos un déficit. ¿Qué hacemos para llenar ese hueco que hay en el IBM y que obliga a que los fondos del Estado sean destinados ya a cubrir ese hueco? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proponen ustedes? ¿Cómo tapar ese hueco? Bueno, ese hueco nosotros planteamos que hay que tomar una serie de acciones que son diversas, pero hay otros problemas que también afectan a la Caja de Seguro Social. ¿Ya? El problema de la autonomía. Sí. ¿Ya? En el tema de la autonomía, esa autonomía nosotros consideramos que debe ser fortalecida. Bien, fortalecer debe la fortalecer autonomía. la autonomía de la Caja de Seguro Social. ¿Cómo fortalecemos la autonomía de la Caja? Fortalecer la autonomía de la Caja de Seguro Social significa que el presidente de la República, el Ejecutivo, que nombra al director de la Caja de Seguro Social, que nombra a los miembros directivos de la Caja de Seguro Social y que después empezamos a ver concesiones de la Junta Directiva o del director de la Caja de Seguro Social
entregando, comprando bonos del Estado, ¿verdad? Y haciendo transacciones del Estado, permitiendo que el Ejecutivo, el gobierno, ¿verdad? Utilice la Caja de Seguro Social como negocio. Es decir, eso tiene que corregirse. Nosotros consideramos, por ejemplo, que los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social deben ser nombrados por las organizaciones que lo proponen. Y si están actuando indebidamente, las mismas organizaciones puedan tener el derecho de cambiarlo. Eso incluye a que, por ejemplo, un directivo no permanezca per secula Claro, seculorum ahí, porque hemos tenido directivos de la caja que tienen, desde que yo tengo uso de razón, Sí, están ahí. pero ¿quién los nombra? No, pero los nombra precisamente la organización, ¿no? Lo propone la organización, pero lo nombra el Ejecutivo. El Ejecutivo escoge de una terna. Sí, bien. Punto 1, autonomía de la Caja de Seguro Social y modificación en lo que es la elección de la Caja de Seguro Social. Pero yo quisiera ir a un tema de números. Yo no sé si usted está en la misma línea que yo. Quisiera que aprovecháramos el tiempo, que son 18 minutos, en de dónde vienen los recursos para tapar el hueco que tenemos. No sé, y que el país conozca la propuesta que ustedes tienen. Sí, profesora. Yo creo que partimos de un punto que no es el correcto. A ver. El problema de la Caja del Seguro Social, si bien tiene un ribete financiero actuarial, ese no es el problema fundamental. ¿Cuál es el problema? Y cuando hablamos eso, entonces decimos cuantifiquemos. Cuidado con ello. Para ordenar el tema. A ver. Usted sabe que en cualquier proceso donde está elaborando política económica, donde está planificando, y aquí se planifica porque es una versión hacia futuro, usted tiene que buscar las causas del problema. Las causas del problema son estructurales. Si no las resolvemos, el problema va a ser recurrente. Volvemos al tema del modelo económico y del modelo de crecimiento. El problema, el modelo de crecimiento. Ajá. Este es un país que crece, no está generando empleo, son bajos salarios y está concentrado en pocas manos, pocas actividades y pocas regiones. Ahí hay un problema estructural. Hay un segundo problema estructural que es fundamental y es el problema del mercado laboral. Aquí no hay nuevas fuentes de empleo. Aquí lo que se está generando es informalidad laboral. 57% de la población económicamente activa está en la informalidad. Sí. Y los salarios son precarios. ¿Qué hacemos con la informalidad, por ejemplo, enfocándolo en el tema que tenemos con cajas de seguro social? Estructurar un modelo en la economía que debería ir impulsándose en el tiempo, dirigido a activar sectores productivos que son generadores de empleo. ¿Cuáles serían esos sectores? Sector agropecuario, sector agroindustrial, la biotecnología y la logística, que es parte de lo que hoy dicen se promueve, debe acompañar a esos sectores y no estar divorciada de esos sectores. Don Danilo. Profesora, usted lo que ha hecho es esbozar un poco los puntos relevantes de lo que tendría que contemplar un diagnóstico. Pero cuando le dijo a Hugo que se partía de un punto equivocado, yo pensaba que iba a hacer referencia a algo que tenía que ver con esto, y si no se lo pregunto ahorita. La pregunta es, ¿se considera que la caja tiene ya ingresos suficientes y por lo tanto no tiene hueco? Porque yo entiendo que ustedes consideran que la caja cuenta con los ingresos suficientes para enfrentar los retos que tiene por delante. Le digo algo, un enfoque equivocado, querer minimizar a un tema actuarial y financiero. La caja tiene ingresos. La proyección que ha hecho la OIT de las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte van a superar los 200.000 millones de dólares al cabo de un tiempo. ¿Cuál es el problema? Hay intereses por esas reservas. ¿Dónde las coloco? Y ahí es donde los sectores denominados administradoras de fondos de pensiones, las aseguradoras y las instituciones bancarias financieras tienen intereses. La pregunta correcta para un ordenamiento es qué tipo de sociedad yo quiero, hacia dónde voy, porque tenemos que recordar que la seguridad social es uno de los mecanismos idóneos que permiten atender el tema de la redistribución de los ingresos. Y aquí se ha venido mermando, producto de la política económica y del modelo neoliberal,
todos los determinantes que hacen la vida saludable. Y como dice la OIT, separar, divorciar al mundo del trabajo de la seguridad social ha profundizado la crisis. Hoy la cobertura en lo que han llamado el sistema mixto que nos impusieron en el 2005 es menor. Y tenemos las cifras en el 2011, lo que sucedió y a cómo estamos en el 2023. Pero quieren profundizar ese modelo con las llamadas cuentas individuales. 30 países lo acogieron. 18 han retornado al modelo solidario. ¿Por qué? Porque disminuyó la cobertura, disminuyeron las pensiones y algo que no le gusta a los teóricos del mercado, el Estado tuvo que intervenir. Y ha tenido que intervenir entregando ingresos para realizaciones no contributivas. Véase 120 a los 65. Nuestra propuesta rechaza las paramétricas que son recurrentes y las cuentas individuales que lo que coloca es a la población pensionada a la pobreza. Profesora. Genera a un grupo de la población la incapacidad o la imposibilidad de pensionarse, al igual que los jóvenes. ¿Esa es la sociedad que queremos? Profesora, usted me acaba de recordar, porque me ha dicho varias cosas. Con el informe de la OIT y los ingresos que usted planteó, me trajo a memoria que se pidió una explicación precisamente porque muchos sectores o diferentes sectores tenían distintas lecturas de lo que proponía OIT. Porque OIT decía, oye, dialoguen y busquen la forma de sacar a flote la caja porque va rumbo al despeñadero. Pero hay otros que dicen, no, este informe dice que es que vamos a tener más plata. Así que estamos hablando de realidades distintas. Entonces usted nos plantea también el tema de los países que han vuelto al sistema solidario. Aquí tuvimos hace unos segundos a un muchacho, a Pablo Gutiérrez, joven, 34 años, y nos hizo un recuento de cómo de 85 países que tienen el sistema que acá se le llama solidario, que es el de reparto, tuvieron que aumentar la cotización. Nos dijo que 70 habían tenido que disminuir los beneficios. Dice, nosotros no debemos ir en ese camino. 67 habían tenido que aumentar la edad de jubilación. Entonces, como que vivimos en planetas donde cada uno está, o en un planeta donde cada uno está interpretando la realidad totalmente diferente. O sea, No sé dónde aumentó la cobertura. En todos, donde se fue a cuentas individuales, la cobertura... este sistema de reparto, el que acá se le llama solidario. En los sistemas de reparto, la tasa básica de reemplazo son mayores. En las cuentas individuales, la tasa básica de reemplazo son menores. Él lo aceptó, fíjese. Y él Es dice, así. Y dice, eso es algo que tenemos que mejorar. Yo como joven aspiro a que eso sea corregido y que yo a diario pueda ver cómo está mi cuenta individual, por ejemplo. Fíjate, Decía él. ahí hay un error porque se plantea algo que nunca ha sido cierto. La seguridad social, las pensiones no surgieron como ahorro. Tenían otra estructura y otra realización en términos de una sociedad capitalista. Pero hoy día sí es visto como un ahorro. Hoy y se maneja bajo el patrón de individuales, aseguradoras. las instituciones financieras, las aseguradoras, los bancos, las administradoras de pensiones quieren que se vea como ahorro. ¿Cuánto puede ahorrar un trabajador con salario mínimo? ¿Cuánto puede ahorrar un trabajador con salario promedio? En economía dicen que hay dos formas para poder ahorrar. Una, tener un excedente de ingresos, un salario promedio mínimo de 638 y un salario promedio de 750 frente a un costo de la canasta básica familiar de 4 miembros mensualmente de $1,864, no da capacidad de ahorro. Ahora, vamos, la otra sí. es comprimir las capacidades presentes. Sí. ¿Qué dejo de hacer? Alimentarme, salud, educación, Sí. transporte. Usted nos ha hablado mucho y nos habló de esto durante la campaña con mucha insistencia, profesora. Quisiera que aprovecháramos, ya nos quedan solo 2 minutos. Y no hemos presentado la propuesta. Precisamente, es que la idea es esa. ¿De dónde va a salir la plata para que salvemos el IBM? No, nuestra propuesta es clara, pero quieren focalizarlo en un tema de ingresos. ¿De dónde van a salir la plata? Una de las fuentes es adecentar la caja, que los patronos paguen lo que nos cobran y no lo llevan a la caja. Y ahí el país está de acuerdo, creo. Menos los patronos que no pagan y no dicen nada sobre ese tema, subestiman el Bueno, tema. aquí yo he tenido con EPI y dice que vayan a la cárcel y paguen los que cobran
Ellos la podrían cuota y no poner, pagan. bueno, que expulsen de su asociación a todos los morosos, pero son los que se mantienen y generalmente son los sectores de más poder económico. Bien, ¿de Esa dónde es una más? forma. Segundo, ajustemos, equiparemos la tasa de contribución al programa de IBM. Los trabajadores pagan 9.25, los empresarios 4.25. Por lo menos iniciemos con 9.25. Igualar la ¿Cuánto da contribución eso? de... Exacto, ok, equipararla y de ahí paulatinamente. Eso te da más de $1.000 millones anuales. ¿De dónde más? Aquí hay una estructura que tiene que ver con el excedente canalero, que lo usan como renta sustituta de los evasores de impuestos, que se ha puesto a favor de las mayorías de este país. Ese excedente canalero, una parte de ello. ¿Qué parte específicamente? Nosotros Conato hemos- dice 10%. ¿Cuánto dicen Nosotros ustedes? hemos hablado 10%, 10% también. Ok. como referencia. Hay un elemento que coincidimos. Sí. Que coincidimos, por la mesa han pasado Sí. alrededor de 6 organizaciones. Ah. De esas 6 organizaciones, 5 de ellas están señalando el regreso al sistema solidario. Los únicos que se mantienen en una postura de cuentas individuales es el sector empresarial. Y los próximos que van a sustentar, que son los compañeros médicos de AMOAX y son Sí. las enfermeras, y en el caso nuestro, la CONUSI, estamos apuntando al regreso al sistema solidario. Dejemos las cosas hasta ahí, del regreso al sistema solidario. Habló don Pablo también, joven financista de 34 años, una propuesta bien interesante y su punto de vista respecto a este tema. Gracias por sumar el punto de vista de ustedes también. Vamos a Muchísimas gracias. el rompecabezas. Sí, muchísimas gracias. Vamos a leerlo. Aquí está el rompecabezas de la Caja de Seguro Social. Nos habían enviado algo ahí. Tratamos de ilustrar porque ahí están un poquito las propuestas más lineales y tratar Que se llama el ABC. de ilustrar. Ese se llama el ABC, El ABC. el que Es un pusimos. resumen Es un de resumen, esto. exactamente. Así que bueno, tenemos por lo menos un avance de lo que ustedes presentarán el día miércoles. Conversemos con el sector empresarial, también ahora bajo la figura de CONEP, en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Seguimos ilustrándonos, analizando el tema Caja de Seguro Social, IBM, cómo superar la crisis en que nos encontramos. Rubén Castillo Gil es expresidente de CONEP y está con nosotros. Bienvenido, don Rubén. Buenos días, gracias. ¿Qué le parece si comienza usted, don Danilo Toro? Bueno, hay una visión de representatividad que está sobre la mesa. Hay una discusión sobre la representatividad. Y las posiciones expresadas tienden a afincarse desde puntos de vista opuestos o contrarios. Mi pregunta es, ¿lo que el CONEP presenta está visto desde una perspectiva del CONEP o está visto desde una perspectiva nacional que no necesariamente implica solamente lo que los empresarios o lo que el sector privado ve? El CONEP en su ejercicio de presentar una propuesta hizo un repaso holístico, tomó en consideración otros sectores. Puede decirse el CONEP que hemos tenido una visión amplia buscando o es una visión estrechamente empresarial. Bueno, yo puedo decir lo siguiente. El CONEP es un organismo empresarial que duda cabe, agrupa a más de 28 gremios. Más de 28. Más de 28 gremios y esos gremios están formados por ciudadanos. Ciudadanos que actuamos conforme a valores. Y esos valores nos han llevado a expresar un punto de vista sobre el tema de la Caja del Seguro Social, no desde la estrecha perspectiva del sector privado en cuanto a intereses del sector privado, sino en cuanto a la necesidad de relanzar la institución y en particular resolver el problema del sistema de pensiones. Permítame ahí un segundito porque yo creo que la pregunta, y si estoy equivocado me corrige, yo creo que la pregunta va en la dirección de la última idea que quedó del segmento anterior. Así es. De que a la mesa de trabajo o de escucha del tema Caja de Seguro Social, como la querramos llamar, todos los gremios han presentado propuestas y el único que está con una propuesta única, o sea, solo es el sector empresarial,
como que muchos están por una propuesta y ustedes están solitos. Es lo que quedó en el ambiente, ¿no? Eso, O yo interpreté mal. No. Entonces, que Es para que, tener el mapa completo. en materia de democracia, Ah, nosotros tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. claro. No sabemos cuál va a ser el resultado de este análisis sobre los planteamientos que han hecho diversos sectores. Nosotros tenemos un planteamiento sustentado que creemos que hace que el sistema sea eficiente y sostenible. Entonces, si nos vamos a definir cómo está compuesta la mesa y que hay una gran cantidad de sectores que de forma también positiva han planteado su punto de vista, nadie puede negar que el Consejo Nacional de la Empresa Privada haga otro tanto. Esa es una lógica que se inserta en los usos de la democracia. Lo que quiero saber es si el sector privado ha unificado para presentar un solo criterio. Ahí está CONEP, está Cámara de Comercio, está PED, está... Quiero tener claro el mapa de todo lo que se han presentado. El Consejo Nacional de la Empresa Privada expresa la voluntad del sector privado. Ok. Entonces, la propuesta, por ejemplo, de la Cámara de Comercio es la misma que tiene el Consejo Nacional de la Empresa Privada, donde participa la Cámara de Comercio. El presidente... Pudieron haberlo hecho por separado, pero decidieron hacerlo en una presentación Sí. única. Trato de interpretar. Claro, la Bien. presentación, porque es una misma presentación. Es el mismo contenido, los mismos objetivos y las mismas soluciones. Un poco de economía procesal, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es el fundamento? Vamos a reiterar el asunto de los 3 pilares, porque siendo coincidente, entonces supongo el tema de los 3 pilares, ¿no? Bueno, hay que comenzar diciendo lo siguiente. El problema de los sistemas de pensiones no es un problema exclusivo de Panamá, es un problema global. En el año 2023, Uruguay hizo un cambio de su sistema de pensiones, inclusive sectores que podríamos llamar de la izquierda uruguaya, como el expresidente Pepe Mujica, señaló que la situación demográfica implicaba, y lo dijo públicamente, lo podemos buscar, implicaba que los jóvenes iban a tener que laborar 5 años más. Al final se dio una reforma del sistema de pensiones en Uruguay. En la España del presidente Pedro Sánchez también hubo un cambio del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque hay problemas demográficos, eso lo hemos dicho hasta la saciedad, la gente vive más, qué bueno que sea así, y hay una expectativa en el siglo XXI de que aún vamos a vivir más y con mejores condiciones. Hay una situación que se analizó en España de innovación, de la tecnología, que incide también en la actividad laboral y eventualmente en el tema de las pensiones. Y también hay un tema de la natalidad. En base a eso y a experiencia de otros países y a una realidad nacional, el sector privado ha hecho la propuesta de los 3 pilares. La primera, el primer pilar, se basa en un módulo de cohesión social que tiene que ver con el 120 a los 65. En este caso, decimos eso que salga del Estado para eliminar el matiz político que eventualmente puede tener el programa. Pero específicamente sobre eso, antes que siga con los otros 2 pilares, ¿ustedes son conscientes que eso es una numerología que llega hasta un momento? Porque dentro de 5 años, 120 a los 65 no va a alcanzar. Tendrá que ser 135 o 150 o a los 65 o a los 60. Bueno, es que hay un acompañamiento económico que no se puede eliminar de la ecuación. Nosotros tenemos que producir una economía que sea eficiente, que atraiga inversiones y que desarrolle una matriz mucho más amplia de la que tenemos. Si ese pilar sigue creciendo desmesuradamente en el tiempo, es porque fracasamos en promover una economía productiva. Ahí tenemos un indicador de fracaso. Hombre, así es. Es más, vamos a echar hacia atrás. Recordemos cuando se creó 120 a los 70, que era originalmente, lo que se decía, esto es para los que no cotizaron, y ahora los que no están cotizando, ese mundo está creciendo. Los candidatos a ese pilar están creciendo porque la informalidad está arriba de la mitad. Y Hugo, con una adición, si fuéramos más exactos y Sí. le sumáramos subsidios, la tendencia va a ser 500 a los 35. Bueno, el tema... Ustedes han hecho esos cálculos, han trabajado esas variables. El tema es, como tú bien dices, que hay un incremento de la informalidad y es obvio que hay que luchar para reducir la informalidad. Tenemos que atraer inversiones y tenemos que prepararnos para que nuestros jóvenes puedan
conectarse con las oportunidades que tiene sensiblemente el país. Ahí aclárame también para conocer el punto de vista empresarial, porque conocí ahorita que se fue, me quedé con esa idea de lo que está produciendo los informales es el sistema económico y el modelo de crecimiento de Panamá. ¿La informalidad se debe a eso? Desde su punto Bueno, de vista. hay distintos puntos de vista sobre ese tema de la informalidad, pero volvemos al círculo vicioso ideológico o al jarabe ideológico que se tiene de señalar que hay un modelo económico que obviamente, como cualquier obra humana, debe ser corregido en algunas situaciones, pero decir que el cambio del modelo económico nos va a llevar a abatir inmediatamente la informalidad es un error de cálculo profundo, grueso error de cálculo. Por ejemplo, hace algunos años en Cuba se estableció una ley de cuentapropistas y una cantidad de personas fueron dirigidas a la informalidad. Lo que ocurre es que el prisma con que analizamos estos problemas no puede ser un prisma sesgado, ideológico. Nosotros tenemos que ver data para encontrar las soluciones. ¿Qué pasa con nuestra economía? Es una economía que ha sufrido terriblemente en los últimos años. Nosotros no hemos podido aumentar la matriz por un tema básico que se llama educación. Cuando nos comparamos y decimos, bueno, queremos ser Singapur, que en algún momento se dijo, bueno, ¿cómo es la educación en Singapur? Veamos lo que hace Japón. ¿Cómo puede ser Panamá más o menos parecido al fenómeno que desarrolló Japón? Pero es a través de la educación, porque son países que no tienen recursos. Nosotros tenemos recursos y tenemos lo más importante, que es el capital estratégico, que es el ser humano. Ese ser humano lo debemos preparar para insertarse con esas oportunidades y sin lugar a dudas, si eso lo cruzamos con la estructura que tiene Panamá, geográfica, de desarrollo financiero, de servicios, nosotros vamos a poder potenciar nuestra economía. Yo sé que usted iba a tomar la palabra y se la doy, pero es que ahora que habló de educación me vino a memoria que ya hay una marcha preparada para los próximos días y es precisamente en el sector educativo público a propósito. ¿Cómo toma usted este tipo de expresiones teniendo precisamente como talón de Aquiles nuestra educación? Yo siempre he dicho lo siguiente, yo soy fruto de la educación pública pura y dura. Bienvenido al club. Desde inicio hasta el final. Y me siento orgulloso de eso. En mi época, no hace muchos años, había un compromiso de que la educación pública estableciera el norte de la educación. Por muchas razones, y no necesariamente o no exclusivamente imputable a los profesores y maestros, se ha ido degradando la calidad de la educación pública y hay un punto de inflexión ahí que tiene que ver con el desarrollo de nuestra economía, porque no estamos preparando a nuestros jóvenes adecuadamente para que asuman las oportunidades. Si nosotros seguimos con la situación que yo he denominado de hiperparalización de la actividad educativa, ese problema se va a incrementar y la franja de las diferencias sociales también se van a incrementar. Nosotros creemos que el ser humano, los seres humanos, los ciudadanos de Panamá deben tener la oportunidad de establecer su proyecto de vida y que el Estado le debe dar las oportunidades para que desarrollen una educación de calidad que les permita eso. Y mira una diferencia y con esto concluyo. La Constitución de los Estados Unidos señala que todos tienen el derecho a perseguir la felicidad. Fíjense, algunas constituciones de nuestros países dicen, usted tiene el derecho a la felicidad. Y eso se convierte en una abstracción. Perseguir la felicidad significa que la gente se pueda autorrealizar, que tenga una educación de calidad, que tenga una salud adecuada y que vive en un ambiente donde la innovación, el emprendimiento generen capacidades para desarrollarse. Aunque realmente el segmento está concebido aquí en Debate Abierto para escuchar propuestas, hemos variado un poquito con usted porque ya el sector privado lo hizo a través de Temístocles Rosas hace unos días y le hemos sumado algunos elementos adicionales para que no digan que usamos una forma de medir al sector privado y empresarial y otra a los trabajadores. No, tratamos de que sea en el mismo contexto, solo que estamos aprovechando porque, como ya dijo, ellos
por ahorro procesal, presentaron una sola propuesta. Los otros sectores podían haber hecho o también emprendido el mismo camino, pero en el marco de la libertad no fue así. Nos quedamos en el primer pilar, nos queda segundo y tercero para refrescar, pero antes don Danilo, que le había prometido la palabra. Sí, pero preferiría que terminara con el segundo y tercero Segundo y yo tercero, hacer la para entrar al tercera. otro tema, sí. Exacto. No, Porque está avanzando el el tiempo. segundo pilar se basa en las cuentas individuales, porque obviamente viendo la realidad demográfica y otras variables nos damos cuenta que cuando las personas viven más, evidentemente retiran más dinero cuando tenemos un sistema de reparto definido. Entonces, ese sistema de cuentas individuales permiten que la persona defina cómo va a ser su futuro y cómo va a ser su jubilación. Ahí le hago un añadido. Don Pablo Gutiérrez estuvo hace unos segundos acá, un joven financista, 34 años, y dijo, sí, yo me decanto por ese camino, pero tenemos que mejorar este sistema, y expresó que hay mucho por andar en ese sistema de ahorro individual para, primero, que le den mejores rendimientos a los cuentavientes, y segundo, que los cuentavientes tengan, entre otras cosas que mencionó, acceso siempre real a lo que ellos tienen como ahorro. Ah, y adicionó que no me toquen mis ahorros a propósito. Bueno, ese es un tema fundamental que tiene que ver con una estructura administrativa muy pobre, porque en el sistema mixto al final la gente no tiene acceso al conocimiento de qué tiene ahorrado. Que es elemental, Eso derecho básico. el nuevo director lo debe corregir casi que en forma inmediata. ¿Qué pasa con este tema de los pilares? Porque no existe un sistema perfecto. Hay gente que romantiza las cosas y piensa que podemos girar hacia un sistema donde la perfección es la regla general. No, los sistemas hay que recalibrarlos periódicamente. En este sistema se ha cuestionado, el de las cuentas individuales, se ha cuestionado en muchas ocasiones el porcentaje de la administración de los fondos. Y yo creo que eso es un tema fácilmente resolvible. Simplemente hay que establecer una tasa específica en cuanto a la administración de los fondos. Vámonos a otras áreas. Básica, que usted puede elegir, a propósito. Ese es un tema que se llama libertad. Sí. Por eso hablamos de que la felicidad no viene empaquetada, ¿no? Uno tiene que construirla y el Estado tiene que ser un facilitador a través de educación, salud, ya lo dije. Bien. Entonces, ¿qué pasa con este tema de las cuentas individuales en relación con otros sistemas? Veamos el sistema de Noruega, que se ha dicho que es el mejor sistema a nivel global, que tiene un sistema de reparto, pero tiene una estructura financiera que se basa en un fondo soberano, que indica que los réditos del petróleo y el gas se ponen en ese sistema y que también los trabajadores pueden invertir para mejorar sus pensiones. ¿Acá podemos hacer lo mismo con el Canal de Panamá, por ejemplo? ¿O con algo más? No lo veo con el canal, porque el canal, cuando usted analiza los números y dice esta cantidad de dinero en relación con lo que paga el Estado en subsidios, casi que es equivalente, salvo que decidamos analizar, que yo creo en eso, analizar la eficacia de los subsidios. Subsidios y exoneraciones. Que yo coincido con usted en algo. Al final, los indicadores van a terminar siendo de fracaso. Porque los subsidios no debieran mantenerse per secula Sí. seculorum. Ni las exoneraciones. Estamos de acuerdo. Cuando se dan exoneraciones o beneficios fiscales, debe analizar la eficacia de esto en relación con el interés del Estado. Cuando se entregan subsidios, tiene que hacerse otro tanto. Habrá que hacer un análisis de cuán eficaz es el subsidio. Una economía de subsidio es una economía enferma. Entonces, si crecen los subsidios cada año, eso significa que no estamos desarrollando una economía que atraiga inversiones, que desarrolle innovación, que desarrolle emprendimiento. Ese es un tema Y el principio fundamental. cabe también para las exoneraciones. Y el principio cabe para Bien, todo. sí. Necesitamos reordenar una economía donde haya verdadera libre competencia. Ahora, hay un argumento básico del que organizaciones como CONUSI, como Frenadeso plantean. Antes de discutir, o por lo menos por delante de la discusión de Caja de Seguro Social, tiene que darse la discusión sobre el modelo económico. Y sin cambio económico, lo que se haga con la Caja de Seguro Social será un fracaso. Esa es la argumentación, Sí. la premisa mayor. Mi planteamiento es, ¿por qué ustedes no contraargumentan cosas como esta? Sí, yo creo que hay una visión empresarial que coincide con ustedes,
porque hay un modelo económico que, por ejemplo, China cambió y lo adoptó. Bueno, O sea, Danilo, China era mira, economía del Estado y ha terminado Este- siendo la segunda potencia capitalista del mundo. es un tema denso, pero tienes toda la razón. Deng Xiaoping decía, no me importa el color de los gatos después que case ratones. Es una dentro de la filosofía oriental. Al final, lo que hicieron fue abrir el espacio en la economía para la libre empresa y fíjense los resultados versus lo que hacían antes. Modelo económico. Bueno, díganme en qué país donde se haya abatido la propiedad privada y la libertad de empresa ha habido un progreso sensible. Con los errores, con las asimetrías, con las imperfecciones del sistema de libre empresa, ha sido superior, tan superior que países, como lo mencionas, como China, se han decantado por generar espacio de libertad económica. Y Cuba ha hecho algunos ensayos, pero yo quisiera volver al tema IBM porque la idea también es Sí. tercer pilar, que se Sí. nos acaba el tiempo. Sí, el tercer pilar es un pilar voluntario para que la gente, en términos generales, pueda mejorar sus ingresos en cuanto a jubilación, con la participación también de la empresa privada que pone dinero en el mismo momento en que el trabajador decide aportar para mejorar su jubilación. ¿El porcentaje cuál será? Bueno, eso habría que definirlo, puede ser 1 a 1, puede ser menos la empresa privada, pero es un pilar voluntario. Aquí nosotros administramos tiempo, nos quedan 48 segundos. Si el sector privado paga la evasión, nos quedó del segmento anterior que son 1.000 millones por año, ¿verdad? Que se estarían recogiendo y eso ayuda a solucionar el problema del IBM. ¿Usted tiene el mismo cálculo? Y si ustedes como sector empresarial apoyan la evasión. Hay distintas cifras sobre esto, porque el problema es que hay que sincerar las cifras. Cuando se dice, presentamos estado financiero de la Caja de Seguro Social, no están auditados. Dice, se deben 300 millones en evasión. Voy a dar un titular. No es aceptable la evasión, es ilegal, es inhumana y va contra el cumplimiento de la ley. Nosotros creemos que la ley debe cumplirse. Si la ley fuera mala o si la ley es mala, hay que cambiarla para, en este caso, hacer más eficiente la recolección de fondos. Ahí hay otro consenso mínimo. No es aceptable la evasión. Bien. Para nada. Y hay otros muchos más que han surgido en estos dos segmentos. Yo anhelo que ya en el próximo programa podamos tener el debate habiendo escuchado posiciones de corrientes diferentes. Gracias por habernos acompañado, don Rubén Castillo. Nosotros vamos a la pausa y analizamos la semana política con diferentes corrientes también, en segundos nada más, aquí en Debate Abierto. Bien, vamos a lo espeso del chicheme en política. Esta semana política y tenemos representantes. Primera vez que nos visita un diputado de Cambio Democrático. Bienvenido, don Didiano Pinilla. Muchas gracias. Hacía falta. Hacía falta una voz de cambio. Usted es primer vicepresidente Correcto, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. y viene de Veraguas. Venimos de Veraguas, del circuito 94, que comprende los distritos de Atalaya, Mariato, Montijo y Río de Jesús. Dígale al resto de la bancada de CD que aquí los atendemos bien, que son bienvenidos todos, que no tengan miedo. Por Porque- supuesto, compañeros, colegas de Cambio Democrático tienen que venir por acá. Oye, Como- y en la contienda interna, mire lo especial que voy a hacer con usted. En la contienda interna de Cambio Democrático, ¿usted con quién está? Yo estoy en la nómina apoyando a Roberto Enríquez. O sea, usted no solo apoya, usted está en la nómina. Estoy en la ¿Qué nómina cargo? ¿Para qué cargo está corriendo? como subsecretario Ajá. general. Oiga, Subsecretario. por ahí vi que había un intercambio de tweets, un mensaje que había puesto don Roberto, como que puestos en el gobierno, pero el presidente dijo, no, yo no apoyo a nadie, aquí no hay puesto para nadie. Explíqueme eso. Pero la verdad que se quieren malinterpretar las cosas. Realmente la nómina de Roberto Enríquez no es la que está diciendo que es aliada al gobierno ni que representa al gobierno. Nosotros somos miembros de Cambio Democrático y estamos aspirando a liderarlo y a llevarlo a mejores días a toda nuestra membresía y a nuestro país. Sí, pero apoyan al gobierno, eso sí. No son- Apoyamos al gobierno en la gestión, por supuesto De que sí. oposición no son. de oposición no son, porque ustedes están en la planadora. No. No como está en la planadora. Nosotros siempre logramos consenso. Aquí están los colegas Palacio, Cedeño,
las cosas buenas las aprobamos todos, no hay ningún problema con eso, así que ahí no hay dos bandos de buenos y malos, todos somos No, un yo no he dicho equipo. buenos y malos, he dicho hay un ala de oposición y hay un ala que apoya al gobierno y que es una aplanadora. Y ahí hay una mixtura bien interesante porque hay gente que antes no se podía ni ver y están ahí juntos ahora. Y hay PRD, hay RM, hay Cambio Democrático, hay PP, hay Alianza y Molina. Ese es un... Es que por la conformación como se ha dado en Ajá. este periodo, todos tenemos que llegar a consensos. Vean. Mire todo el tiempo que le he dedicado porque usted es el primer CD que viene, mire. Bueno, Y- gracias, Y de todos los verdad. temas que he abordado con usted, mire, qué bien los tratamos aquí. He llamado a Cohen, he llamado a Tito Afú, ni contestan siquiera. Pero vean, son bienvenidos siempre porque lo que queremos es que las diferentes corrientes de opinión estén aquí. Bueno, primera vez que nos invitan y aquí estamos. ¿Quiere una tacita de y vamos a café? venir, claro que sí. Para que regrese. Para que regrese, para que regrese. Hombre, está don Ernesto Cedeño de Otro Camino Panamá. Gracias, bienvenido, don Ernesto. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Feliz domingo. A este hombre, si uno levanta el teléfono y dice, voy para allá. Y también nos acompaña esta mañana Augusto Palacios de la coalición Vamos. Yo también levanto el teléfono y digo voy. Este tampoco Saludos. niega fuego, tampoco niega Saludos, buenos fuego. días. A ver, comencemos. Cuestión de orden. Se está copiando. Va a presentar un proyecto. Antes de comenzar, porque yo sé que usted fija los temas, pero yo quiero... Pero se hace así, ¿ves? Cuestión de orden. Cuestión de orden. Cuestión de orden. Pues antes de que estemos en temas específicos, hay un tema que yo quisiera que no estuviera, que no esté más en la agenda de la Asamblea. Tome nota Vamos, tome nota Vamos, Moca, toma tome nota. nota CD. Ni un día Este ciudadano no quiere más. temas de días. El ¿Cómo así? día de la almojábano, el día de la... Ok. el No día hay más anteproyecto de día. Ya, se acabaron. Por favor, hagan ese voto porque Panamá no necesita más días de nada, absolutamente de nada. Y nada más necesitamos políticas públicas. Usted está coincidiendo entonces con don Ernesto, que don Ernesto se tiró un discurso en esa línea. Sí, porque yo estaba, lo que pasa es que ya existía el Día del Niño el tercer domingo de julio, cambiarlo era como una discusión bizantina. Totalmente. Y definitivamente con tantos problemas y cuestionamientos de la sociedad, y mi teoría es, bueno, metámosle empeño, ya existe un Día del Niño, y que ya tiene su par de décadas con eso, cambiarlo, cuál es el argumento, el fundamento, y bueno, yo traté de llevar mi mensaje al Parlamento y espero que los señores diputados no tengan otro tipo de motivaciones con días específicos, ni los ciudadanos, porque usted sabe que a veces en participación ciudadana yo no puedo... Ajá. Yo no puedo extinguirle la oportunidad que tenga una persona de tratar de presentar anteproyectos. Y no te extrañe que en algún momento llega participación ciudadana, y yo he cuestionado a veces participación ciudadana de que a veces llegan. Es más, uno presentó una idea que no sé por dónde va, Ajá. de tratar de penalizar la protesta. Y yo, paren eso, Santo, hermano, paren eso, porque ya yo fui uno de los demandantes cuando se penalizaba con cárcel el derecho a protestar y se declaró inconstitucional, y un ciudadano lo presentó y pasó por el filtro de la participación ciudadana. No sé si ya eso va por primer debate, pero... Don Danilo no le ha puesto límite a la participación ciudadana. Lo que ha pedido es que no haya Días más días especiales. de... Más días de nada. Ya, de nada. dice que es suficiente. Se agotó. Aunque le voy a ser franco, a mí el proyecto del Día del Futbolista no me molestó. Y le voy a explicar por qué. Imagínense todo un día en que el país esté vestido de fútbol, celebrando el fútbol, Es que ya practicando el existe el fútbol. Día del Deportista, es el asunto. Ah, entonces nos metemos en el Día del Deportista. Sí, Ahí ya, metemos todos los estamos deportes. en el día de deporte ya. Sí. Mira. Ese proyecto en que yo quedó quiero- después, porque ese es de alguien de Vamos. Yo le voy a dar la Disculpe. fundamentación. Ajá. Ese proyecto, la proponente ha decidido, producto pues de las circunstancias que estamos ahorita mismo Sí. atravesando, y estemos claros, nosotros estamos aquí para legislar en favor del pueblo. Sí. Y el pueblo fue el que nos puso el 5 de mayo. Claro. Es por ese motivo que... Y al pueblo le gusta el fútbol, a Muy propósito. responsable, sí, le encanta el fútbol, pero muy Pero responsablemente le voy a la dar proponente... le voy a dar uno de los A argumentos ver, de fondo. a ver. Esto indica, esta necesidad patológica de días, indica que hay algo que está fallando a la educación. Y lo que tenemos que hacer es dedicarle no un día, sino todos los 365 días a la educación. Antes teníamos la semana del maíz, en Colón teníamos la semana del coco, la semana del libro. Los Juegos Florales. La Semana del Campesino. Y toda esta riqueza cultural estaba alada por la locomotora de la educación. De la educación, exacto. Era Claro, el hilo conductor. en la medida en que usted saca la educación Sí. como la figura que es la locomotora, en esa medida necesita que los días estén alados de fechas
Claro. Yo tengo una normadas por opinión. ley. A ver. Yo tengo una opinión al respecto y yo concuerdo con la ciudadanía y con el diputado y otros colegas que ahorita mismo hay temas más importantes y relevantes para el país y en los cuales hay que dedicarle el tiempo para legislar. Sin embargo, yo pienso que el tema de los días en muchas ocasiones viene siendo presentado por distintos colegas con la intención también de promover, de poder dinamizar la economía. Ejemplo, el Día del Niño, vámonos al Día del Niño. Vamos a pasar de junio, creo que está ahorita el Sí, Día del Niño, creo. vamos a pasarlo para diciembre. Noviembre. Sí, para noviembre, ¿no? Sí, primero Primero de Primero de noviembre. noviembre. Vamos a ver cómo dinamizamos, vamos a ver cómo empatamos con las fiestas patrias, vamos a ver cómo le damos ese realce y cómo movilizamos o dinamizamos un poquito más la economía. Tiene sus argumentos, tiene sus El hilo sustentos. conductor suyo es educación, el hilo suyo es mover la economía. Sí, Hay también. peso en los dos argumentos. Creo que hay una iniciativa que es oportuna y no sé, creo que usted fue el proponente. Correcto. El tema de las empresas corruptas que Sí. no puedan tener negocio con el Estado. Sí. La Asamblea se negó a debatir ese tema. Ya usted presentó, usted se comprometió Sí. a presentarlo nuevamente, lo Sí, presentó lo elaboró. Yo qué creo sé que el yo. país está claro de qué fue lo que sucedió. Se presentó en un primer debate, no fue remitido a su comisión cuando lo peticionamos. Hicimos, esto es muy importante que el colega no lo mencionó cuando vino acá, nosotros presentamos una modificación en primer debate Ajá. para que el proyecto pudiese tener la oportunidad de poder remitirse a una subcomisión. 4 emisiones de concepto tenían que llegar a la Comisión de Economía y Finanzas y no llegaron. O sea, no llegaron todas. Llegó la del MEF, llegó la de la Dirección de Contrataciones Públicas y la del administrador, la del procurador de la administración. Ajá. Pero no llegó una de estas que fue, específicamente sí, fue la del MEF la que no llegó. Ajá. Disculpe, esa fue la que no nos llegó a nosotros y llegó el propio día del debate. Nosotros no tuvimos acceso a eso. Siquiera los diputados que eran comisionados, los 9 diputados comisionados tampoco. Nosotros solicitamos en base a eso y en base a las modificaciones que presentamos del anteproyecto, porque yo quiero dejar algo muy en claro, nosotros intransigentes no somos. Y si nosotros ya vemos que tenemos una opinión de la cual no compartimos en el todo, pero es interesante que se tiene que respetar las posturas y nosotros tenemos que llegar a un análisis crítico y nuestro equipo de trabajo lo hizo y decidimos, vámonos a una subcomisión y vamos a hacer las modificaciones que nos están pidiendo, que consistían en que usted está modificando ley de contrataciones públicas, usted tiene que modificar el Código Penal, no ley de contrataciones Sí. públicas. Pero cuando hacemos un análisis exhaustivo de la norma, van amarradas una con la otra, tienen Ahora, que ser congruentes. Y este detalle es importante porque a la opinión pública lo que se le vendió o como se interpretó es la Asamblea no quiere tratar el tema de corrupción y quiere que las empresas corruptas sigan haciendo negocio con el Estado. Yo no puedo decir que los compañeros no quieran tratar No, el tema. estoy diciendo la opinión pública, hacia correcto, afuera, pero lea las redes, por eso yo no puedo ser lea injusto. la reacción. Correcto, yo no puedo ser injusto con mis compañeros, pero lo que sí yo les pedí en el momento, dennos la oportunidad, vámonos a una subcomisión. Un colega presentó un anteproyecto previo, minutos antes de que este servidor presentara su primer debate, la argumentara. Un colega también recibió una opinión en la que manifestaban que posiblemente, recordemos, presunción de legalidad y de constitucionalidad de las normas. El colega presentó un anteproyecto que fue prohijado, fue al primer debate y la opinión en este caso fue de la Procuraduría que posiblemente también tenía vicios. Claro, pero se sin embargo, discutió. sí se discutió y sin embargo se aprobó en primer debate. Hombre, y siendo no un fue tema- ni siquiera que le dieron la oportunidad de ir a una subcomisión. Y siendo un tema tan delicado, por lo menos debió discutirse. Claro, que era por lo que menos, este ¿no? servidor pedía. Claro. Ahora, ¿cuál es el estado actual? Sí. Nosotros estamos trabajando Ajá. en un nuevo proyecto de ley que lo queríamos presentar esta misma Sí. semana, pero esto no es una carrera. Aquí hay que ser responsable y hay que presentar los proyectos como Claro. debe ser, revestirlo de la legalidad suficiente y que al momento de ser comparado a un bloque de convencionalidad incluso, que va más allá de la Constitución, puedan seguir su curso. Usted argumentó sobre el tema de la inconstitucionalidad y además la Sí. posibilidad y todo esto. Bueno, yo no estoy en la Comisión de Asuntos De Economía y Finanzas. Económicos y Finanzas, pero sí coincido con la argumentación de que no fuera su comisión. Ya el diputado Palacio lo va a orientar, como lo está planteando modificación al código. ¿Por qué no podía, mi teoría, ir a una subcomisión? Porque el artículo 53 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno dice que la Comisión de Gobierno, artículo 53, numeral 9, expedición y reforma de los códigos relacionados con los temas que atiende la comisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que tiene que ver con modificación al Código Penal no es atinente a la comisión donde estaba, ni tampoco a la subcomisión. Su comisión, recuerde que estaba en el mismo paraguas de la subcomisión. Entonces, sí yo le doy el espaldarazo a la decisión. Lo que sí podría objetar a estos comisionados que no sustentaron el porqué. Yo hubiese sido miembro, yo sustento, espérese.
Creo que lo adecuado, ¿y por qué una comisión de gobierno? Porque lo que planteaba Palacio de inhabilitación perpetua, etcétera, Claro. es para que el Código Penal hay un artículo que te dice que la pena es accesoria, en este caso la inhabilitación. Es accesorio, no puede puede ser mayor. superar Sí. a la pena principal. Entonces, todo lo que tiene que ver con inhabilitación, en el punto de vista del Código Penal, debía meterse en la Comisión de Gobierno. Contrario censo, la norma de contrataciones públicas que trae inhabilitación sí habla. La ley 22 del 2006, sí hay un punto que toca de las inhabilitaciones que es con contratos públicos. Entonces ahí va hasta 3 años. Claro. Específicamente, todo lo que tiene que ver aspecto de norma contractual va a la comisión donde fue, porque solamente les da una inhabilitación, pero todo lo que tiene que ver como accesorio a una pena debe ir al Código, a la Comisión de Gobierno, y por eso mi criterio es que si va a modificar aspecto del Código Penal, entonces que vaya a la Comisión de Gobierno. Y es entendible el argumento, pero yo quiero volver al tema de la opinión pública, porque este no es cualquier tema. Estamos hablando de corrupción y de empresas corruptas que hacen negocios con el Estado. Y el presidente de pronto está por allá por Naciones Unidas hablando de que no somos paraísos fiscales, nosotros respetamos la ley, etcétera. Pero acá no se discutía un tema para que las empresas corruptas no hicieran negocio con el Estado. La presidenta, usted forma parte de la Junta Directiva, la presidenta de la Asamblea ha dado algunos pasos para cambiar la imagen de la Asamblea y de pronto una comisión dice, espérate, este tema no lo vamos a discutir. Don Hugo, el error estuvo en que no se divulgó a la ciudadanía y se trató de vender ese morbo de que es que se están protegiendo las empresas corruptas. Ese fue el error y el diputado, creo que fue el diputado, oye, se me escapa el nombre en este momento, que dijo que el proyecto era inasequible, era inconveniente, pero no se supo vender a la ciudadanía y pues se hace ver como si nosotros los diputados estamos protegiendo a las empresas corruptas y por supuesto que ninguno está de acuerdo Sí, con que las empresas corruptas sigan. Yo quiero hacer la salvedad. Este servidor no ha expresado que ningún morbo, sería muy irresponsable de mi parte. Claro. Yo lo que he defendido mi proyecto. Claro. Y yo lo que he dicho que actualmente no estoy de acuerdo con que en la ley de contrataciones públicas, si la empresa comete un delito de corrupción o cualquier otro tipo de delito, tenga la oportunidad de llegar a un acuerdo de no pena, fíjese bien, un acuerdo de no pena con el Ministerio Público y puede seguir contratando con el Estado a diestra y siniestra. Hagamos una diferencia. Está bien, tenemos las penas y tenemos las sanciones de índole penal, porque si yo me voy al artículo 51 del Código Penal, esas son sanciones administrativas, son sanciones penales, disculpe, que prácticamente tenemos para las empresas, en este caso las personas jurídicas. Y una de esas que me pueden decir, y estemos claros, quien tiene la facultad privativa para determinar si una norma es constitucional o no, no es ninguno de los que estamos sentados aquí siquiera. Pero Ni se puede siquiera hacer la los diputados. advertencia, se puede hacer la salvedad. Se puede hacer la advertencia. Acuérdense que aquí se pasó un Pero- contrato con 25. Sí, pero quien tiene la facultad privativa de decir Claro. es constitucional o no es la Corte Suprema en pleno. Entonces, esa es nuestra postura. Nuestra Claro. postura es que incluso si hablamos de que es inconstitucional probablemente hacer cadenas perpetuas o hacer señalamientos o sanciones que sean por siempre, bueno, el artículo 51 del Código Penal establece en el numeral 3 específicamente que la disolución de las sociedades también es una de las sanciones. Ahora bien, y si hay una disolución, sí, se deja de existir. Aquí Es la perpetuo. duda razonable en la opinión pública es entendible porque la Asamblea no quiso discutir el tema. Se podía haber orientado Falta de que... de explicación. Mira, yo tengo que manifestar Ajá. desde que salieron estos acuerdos de pena, porque eso fue modificado cuando Kenia Porcel Sí. fue procuradora y ella fue al Parlamento y vendió la teoría de que tenía que adecuarse el proceso inquisitivo con las disposiciones Sí, que permitían sí. acuerdo de pena. Ajá. Ahí donde salió los acuerdos de Odebrecht, que mucho cuestionado, y entonces en esos acuerdos, es lo que tenemos que ver para ser claro con la ciudadanía, se estableció acuerdos que para mí, yo ni entendí esos acuerdos que lleva el Ministerio Público y le pusieron una camisa de Sí. fuerza al juez de garantía Correcto. y tuvo la obligación de cumplirlo y por eso que avaló acuerdos y por eso que hay empresas que dijeron yo me llevé y por razones que yo desconozco convencieron a un fiscal porque se supone que ese ser viviente que dijo que hizo algo indebido le tuvo que haber suministrado una información tan poderosa de alguien grande que yo no supe, la verdad que hasta ahora no sé quién es ese grande, y convenció al fiscal en ese acuerdo de pena, llegó al juez de garantía y no había una sanción de inhabilitación para ese ser viviente que a veces está sangrando parte del erario y dice, pero ¿cómo es posible que este señor esté contratando con el Estado habiendo confesado? Lo que Correcto, no sucede es sé. que este fiscal
y la historia no me dejará mentir, yo cuestioné acuerdos que dan es pena, Sí. lo llevó el Ministerio Sí, sí. Público. Y entonces eso también en algún momento vamos a tener que legislar sobre la Oye, pero se puede casar. Sí, Se puede casar. ¿eh? Aquí es donde voy. Mire lo que dice el artículo 24 Sí. de la Ley de Contrataciones Públicas actualmente. Incapacidad legal para contratar con el Estado. Esto quiere decir que estas son las reglas para contratar con el Estado. Y nosotros lo que buscábamos con este anteproyecto es elevar los estándares de contratación pública. Y mire lo que dice el numeral, vamos a buscarlo por aquí, el numeral 9. Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, contra delitos, contra la administración, etcétera, será incapacitado para contratar y no se extenderá a más de 3 años. Viene el párrafo que comenta el colega. Sí. Quedan exceptuados de este supuesto quienes cuya colaboración eficaz haya conducido al esclarecimiento del delito. ¿Qué quiere decir? Que si a discreción, en este caso el Ministerio Público, el acuerdo es eficaz, y colaboró, usted sigue licitando, y eso fue lo que sucedió la semana antepasada. Y eso tiene todo el sentido del Ese es un mundo. asunto Así, penal. hay suficiente evidencia internacional para Sí. darnos cuenta que los estados no golpean a las empresas, las multan, las sancionan, le ha pasado a la banca, a grandes empresas automovilísticas. Pero multas en serio. internacionales. Multas en serio. Oye, Apple ha pasado por eso. Un montón de empresas ha pasado por eso. Exacto, por Sí. millones de dólares. Millones de millones. Pero, Miles, pero a miles de ninguna millones. empresa le dicen, tú no puedes volver a licitar, porque eso sería entorpecer el significado de la empresa, que es contribuir a la economía y dar empleo. Pero discutamos. Yo discrepo. Sí, bueno, Yo discrepo y nosotros de hemos eso hecho, se trata la Asamblea. hemos hecho estudios de transparencia internacional donde Sí. nos indican que del 15 al 25% del costo de las contrataciones públicas se puede incrementar si hay corrupción de por medio. Pero eso es otra cosa. Y nosotros, Eso es otra cosa. pero si hay delitos de corrupción, si hay empresas condenadas por Le delitos, voy a poner un ejemplo ¿dónde está la clarito. moral de la empresa? Un ejemplo clarito. ¿Sabe qué fomenta la corrupción aquí en número 1? ¿Cuánto tiempo usted tiene en la estufa del pupitre? Un trámite. También. A Dormirse sobre ese a escala pendiente. sí. municipal, Sí. En toda la... a escala municipal y a escala de gobierno nacional. Pero lo que yo digo es discutamos el La tema y corrijamos. la corrupción no se Tenemos ataca que enfrentar solamente la por una corrupción. vía. La corrupción no Exacto. solamente se ataca por una vía. Son múltiples vías que hay que Exacto, no atacar para múltiples, poder Pero lo que no minimizar. podemos- lo que no podemos hacer es cerrar la puerta, que es No el podemos. mensaje que recibió No, la La opinión ciudadanía. pública. Y eso es lo que no se problema puede que la seguir opinión pública vendiendo. Hay que aclararle claro, cuando vengan las discusiones y los anteproyectos en la Comisión de Gobierno, reforma al Código Penal. Y tengo que manifestar, hay una convención contra la CAC. corrupción Un CAC. que avaló Panamá y que te habla textualmente de que se pueden permitir acuerdos de colaboración, hasta le dan inmunidad, iba a decir un soplo, pero no es la palabra, o sea, que colabora. El hecho es que el Ministerio Público hasta ahora no nos ha dado la certeza y la garantía de llevar a hacer unos buenos acuerdos. Mira, Odebrecht, aquí en Panamá, que hasta ahora ni siquiera tiene la posibilidad de cumplido pagar con el multa. acuerdo. Así es. Se nos ha reído en la cara. ¿Y quién es el responsable? A mi criterio, del Ministerio Público, que llevó un Totalmente de acuerdo. acuerdo de pena y el juez solamente lo podía objetar por si él tenía evidencias que era corrupción y él no tenía esa evidencia porque no se la Pero presentó. está en sus manos, pero está en Sí. manos de los diputados Sí, cambiar esa correcto. realidad. No, y la convención que menciona el compañero Sí. es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es un CAC, y en el artículo Sí. 37, numeral 3, nos da la oportunidad. No quiere decir que es una obligación del Estado de que tenga que llegar a una inmunidad, por decirlo así en este caso, otorgarle No, una es una inmunidad a las posibilidad que empresas. existe. Es una Uno posibilidad. determina. Pero Ahora Estado, bien. el Estado fue generoso Sí. con Odebrecht. Sumamente. se le Y no vendió solo la con ley Odebrecht, también generosa. pero no solamente con Pero Porque Odebrecht. se le estaba dando en ese momento de turno Sí. un espaldarazo a Sí. todo lo que venía de los fiscales. Yo quiero comentarle el estado Esa es actual la de nuestro realidad. proyecto. Después de, sí, brevemente para ir al cambio, por favor. Sí, nosotros actualmente estamos haciendo las consultas, ya nos vamos a reunir, si Dios quiere, la semana entrante con el procurador de la administración saliente, el licenciado Rigoberto González. Negro. Correcto, nos vamos a reunir con él, ya tuvimos la conversación. Hemos tenido una emisión de concepto por parte de la Procuraduría Sí. General de la Nación. O sea, que estamos haciendo las cosas consensuadas. Y compañero, yo sí considero que tenía que aprobarse ir una subcomisión, porque las modificaciones que estábamos haciendo, entonces quitábamos cualquier tipo de modificación al Código Penal. Ahora bien, Era directo ya con la hemos ley de hablado contratación. aquí, usted planteó que va con el procurador de la administración, eso me recuerda que ya hay 2 candidatos a procuradores, general de la Nación, también el de la administración, en Gretel Villalaz, este último, y Luis Gómez. Hablaremos, porque esto va para la Asamblea, quiero sus puntos de vista. El presidente habló y dijo, sí era mi abogado, pero estoy mandando un hombre honesto, quiero sus puntos de vista, y hablemos también de UNACHI. La Asamblea puede estar investigando a las universidades. Mi mamá era chiricana, está en la presencia del Señor. Yo tengo
Me recuerdo a mi madre de Chiriquí. Y yo soy chiricano, cuando hablan de Unachi y lo que está pasando allá, Chiricano. qué vergüenza. Usted Dirían también de es chiricano. Santiago, de Chiricano. Bravo. de Bravo. Pero le toca algo ahí porque somos vecinos. señor. Algo Mucho- tenemos que hacer con Unachi, pero le corresponde a la Asamblea. Es que hacer la Unachi es de investigaciones. todos, la Unachi es del país. Eso lo vamos a hablar luego de la pausa aquí en Debate Abierto. Ya regresamos. Cerremos la semana política, el debate, la discusión, porque ahora la Asamblea va a investigar a la UNACHI. No olvidemos que esta semana a mí me resultaba increíble ver la entrevista de Atenógenes Rodríguez y Dorcas de la Rosa con dos funcionarias de la UNACHI. Una jefa de recursos humanos y diciendo, no, mi hijo sí está nombrado, fue a concurso, pero yo soy la jefa de recursos humanos. Y fue, pero fue por concurso, no porque yo sea jefa. Y también está mi esposo, y el otro no, que está mi hermana, que está... Esto es asombroso. Pero la verdad es la siguiente, es a la Asamblea a la que le corresponde hacer estas investigaciones. Usted que es experto en derecho, comencemos con usted, don Ernesto Cedeño. Bueno, sí. ¿Esta tarea es de la Asamblea? Bueno, hay que aclarar que hay una de las funciones de la Asamblea es la de fiscalizar. Lógicamente, en eso yo le di un espaldarazo a la moción que se presentó porque no es contrario a la Constitución y también se compadece en régimen orgánico del reglamento interno. Sí pueden haber comisiones de investigación, que fue la que determinó la Asamblea Nacional de Diputados, y no es que se esté prácticamente endosándole un grado de responsabilidad penal, no porque la Asamblea no tiene competencia, sino... ¿Qué alcance tendría una investigación de la Asamblea? Dependiendo, o sea, tiene amplias, como recuerda de que todo pasa por presupuesto y la Asamblea Nacional tiene la libertad con los cuestiones, hacer las investigaciones, las preguntas correspondientes y presentar un informe, y de ese informe ampliamente se determinará si hay un presunto ilícito, y si así fuera, entonces Correcto. puede presentar una denuncia a la jurisdicción penal. 2, si hay exceso de burocracia, se puede llevar el caso a la ANTAI, amén de que la ANTAI ya hemos visto que también está haciendo una especie de El investigación. tema de nepotismo, todo esto. Todo ese asunto porque la ley de la ANTAI también lo permite. O sea, en base, también pueden haber errores administrativos, ética, y entonces también da la oportunidad para que conforme a la ética del procurador de la administración, conforme al artículo 222, numeral 4, 221, que te habla que viene la conducta oficial, todo lo que tiene que ver con ética, pero para eso se requiere un insumo. Lo que sí la Asamblea hizo bien, si estamos viendo cuestionamientos, tanto que vinieron aquí a Telemetro, en la opinión pública, de situaciones muy conflictivas en UNACHI y que tiene que ver con manejo del erario, y que viene a la Asamblea Nacional para aval o no de los presupuestos, entonces le era dable a la Asamblea, bueno, vamos a investigar para ver si se ha cometido un ilícito, una violación a la ética, para entonces presentar un informe y llevar a la jurisdicción correspondiente. Pero Correcto. sí debo manifestar que es incorrecto la precisión de que la Asamblea se está extralimitando sus funciones. Correcto. No, es que está dentro de las funciones de la Asamblea hacer las investigaciones correspondientes, y en eso vamos a esperar el informe de los comisionados. Y puede ser que los comisionados digan, mira, fuimos a UNACHI, hemos hecho las entrevistas, todo se ha manejado en orden. Ah, bueno, y si todo se maneja en orden, puede motivar a hacer modificaciones. Yo presenté un anteproyecto para Hagamos un alto ahí, porque nos quedan pocos minutos. Oiga, correcto. ¿usted siente que allá en UNACHI, usted es chiricano, Sí. usted allá está más cerquita del fuego, ¿usted siente que todo está en orden allá en la UNACHI? Yo tengo que ser justo. Yo siento que es necesario esta decisión que ha tomado la Asamblea Nacional. A mi teléfono llegan infinidades de mensajes. Claro que yo no me puedo ir de boca con lo que a mí me presenten. Claro. Y yo creo que para mí es una maravillosa oportunidad en la cual yo tengo que manejarme con objetividad, con una total imparcialidad, y poder llevar adelante este proceso de esta comisión de la cual yo soy parte, esta comisión de investigación, que nos da la facultad del artículo 161 de la Constitución en su numeral número 6. Así que tenemos 30 días, como lo dijo el compañero, para poder llevar adelante distintos actos de investigación. En este caso, para nosotros presentar una recomendación con un informe final a la Asamblea, así sea para que se remita a las autoridades correspondientes en tal caso de que nosotros podamos evidenciar presuntas irregularidades que puedan derivar en la comisión de delito, o incluso poder hacer también observaciones a la Asamblea donde se vea la necesidad, le digo, de presentar modificaciones a distintas leyes, o por qué Claro. no hacer una ley universitaria. En general, Yo me voy en ley esa línea. orgánica, sí. Yo me voy en esa línea, porque las universidades se han convertido, disculpe, en una especie de circuitos electorales, y todos los males de la política tradicional uno lo ve en las universidades, de clientelismo en adelante. No. Triste y lamentablemente. ¿Ha llegado ese Hay- momento? Por supuesto que ha llegado ese momento. Y hay una situación muy difícil porque ellos pueden decir que es legal, pero no es moral.
¿verdad? Y es por eso que usted ve que la mayoría en la Asamblea del Pleno, ¿verdad?, aprobó que se creara la comisión de investigación, que es una facultad que nos confiere la Constitución para poder investigar y saber lo que en realidad pasa. No es posible que por denuncia de colegas diputados que son del área de Chiriquí, que están más cercanos a la universidad, se haya dicho que no solamente son los que mencionó la jefa de Recursos Humanos, sino que tiene más de 9 o 10 familiares. O sea, es una lista extensa. No, hombre, Entonces, y usted va a los moralmente, eso no puede ser. contratistas. Si usted se mete, le paso un dato, si usted se mete en los contratistas de UNACHI, se repiten más los apellidos y los familiares. Correcto. Eso no Se lo puede dejo ser. hasta ahí. Don Danilo. Sí, estamos frente a un problema de naturaleza histórica y social. Las universidades del Estado tienen su matriz jurídica o su matriz legal en la ley de la Universidad de Panamá, que se apega a ciertos principios muy latinoamericanos, por cierto, de la autonomía universitaria. Ahora bien, toda ley es perfectible y yo soy de lo que creo que las leyes universitarias son perfectibles y deben tener esa visión de cada vez evolucionar hacia mejores estructuras Correcto. y funciones. Sin embargo, nunca perder de vista la función social de una universidad. Correcto. O sea, ese es un verdadero motor de desarrollo. Y cualquier actividad que yo creo en la capacidad investigativa de la Asamblea, además es un rol constitucional de la Asamblea. Tienen que ser fiscales. Por supuesto. Siempre, si el momento es propicio, nunca perder de vista que la función final de la universidad es ser un agente Sí. que motorice el desarrollo social. Yo quiero aprovechar Ese este es lo espacio. clave. Yo quiero aprovechar este espacio y darle un mensaje a la ciudadanía. Se ha querido malintencionadamente vender de que este servidor ha intentado dañar el prestigio de la universidad. Yo sería uno de los últimos en hacerlo porque yo tengo 2 posgrados y 2 maestrías estudiadas en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Orgullosamente, donde tuve buenos profesores, tuve un buen plan de trabajo y que me han podido preparar a mí académicamente para hoy ser una de las voces de mi circuito desde ese primer órgano del Estado. Es allí la función social de la Por universidad. supuesto, lo que nosotros queremos o buscamos es que haya transparencia en el manejo de los fondos públicos. Recordemos que esta institución, esta casa de estudio, maneja más de 100 millones de dólares de presupuesto. Mire, yo les voy a dejar sobre la mesa algo para una posible ley de universidades. Yo no demonizo los altos salarios. Yo creo que los salarios Igual. tienen que ir acorde con el Por trabajo supuesto. que usted desarrolla. Sí. Y, por ejemplo, si la Universidad Tecnológica, que es un hecho, es la mejor ranqueada del país, los mejores salarios lo deben tener los profesores de la Universidad Tecnológica. Y para que los de las otras universidades mejoren su salario, deben elevar el ranking de nuestras universidades. Eso es lo que yo llamo, Hugo, un cambio de paradigma. Y Total. a lo Por mejor supuesto. lo que ustedes están planteando es un enfoque que permita tener un cambio de paradigma. Y ahí donde yo digo, ¿no? Tuvimos una matriz, todas las universidades, en la Universidad de Panamá. Pero bueno, pensemos en cómo en un futuro, 5, 10, los años que sean, ser perfectibles. Pero ser tenemos que mejores. hacerlo. Ya la realidad nos está diciendo tenemos que superar este circuito electoral en que se han convertido nuestras universidades. Si no, mire Udelas cómo está, mire el dolor de cabeza Sí. que tenemos ahí. La Universidad Autónoma calcula la prima de antigüedad distinto al resto de las instituciones del Estado. entonces- en base al mejor salario, al mejor año. Hombre, O el mejor salario, ni siquiera un año. Quiere decir que si un docente llega a hacer unas vacaciones de un decano y en ese mes tiene un salario que lógico que se le va a subir por producto de esas vacaciones, en base a ese mes que estuvo como decano se le Entonces, calcula la corregirlo. prima de antigüedad. Jubilémoslos bien, paguémosle bien, pero de acuerdo a lo que ellos le lo están justo. dando Y a la al país. capacidad. Y en esa- Exactamente. E insisto, si la UTP es la que tiene un mejor nivel académico, entonces ellos deben tener el mejor nivel salarial y además a mejorar ese nivel académico para aspirar a esos niveles salariales. Pero se nos acaba el tiempo, nos quedan 7 minutos. Y ustedes tienen trabajo esta semana con el tema procuradores, el tema de Luis Gómez, abogado del presidente, y ustedes saben lo Sí. que ha dicho el presidente. Primero, si ustedes endosan la candidatura de este candidato procurador. Bueno, es una de las facultades que tenemos nosotros como Asamblea Nacional. Ya los documentos han llegado a Secretaría, pasan a la Comisión de Credenciales y posteriormente al Pleno para que nosotros podamos decidir si lo aprobamos o lo improbamos. ¿Usted va a votar a favor de los dos candidatos? Tenemos que ver el informe que nos entregue la Comisión de Credenciales. ¿Ustedes van a esperar informe de credenciales o ya usted tienen una postura respecto No, a los dos candidatos? Yo empezaba a hacer la tarea en este sentido. Creo que los perfiles son interesantes. Aquí el tema de
de lo que puede preocupar un poco a la ciudadanía es la verdadera independencia que puedan tener los procuradores y que puedan hacer su trabajo con objetividad. ¿A usted le preocupa eso? Sí, me preocupa un poco, pero quiero confiar en el profesionalismo de estos señores, de este señor, esta señora, y que puedan llevar adelante un trabajo muy responsable de cara pues a su mandato. Pero ¿no? tendrán la oportunidad de preguntarle, de cuestionar a los Yo sí, candidatos. Por supuesto, Bueno, yo sí tengo que manifestar que hasta el día de hoy yo tengo algunas inquietudes que con las interpretaciones que haré y que escucharé pueden dilucidarme. Lo cierto es que para mí no es incompatible de que uno haya defendido que sea el abogado del presidente, sino que él, conforme información que leí, que yo tengo que corroborar, él accedió a formar parte del Ministerio de la Presidencia. Entonces, lógicamente, eso no fue, sino por libre normalmente de remoción, y me parece que hay un grado de confianza. Y a mí me preocupa unas palabras del señor presidente que dijo el jueves, que había hablado con él, le dice, limpia el Ministerio Público, palabras más, palabras menos, y yo estoy en desacuerdo de las instituciones de a dedo. Es más, el procurador Caraballo, la manera que él me respondió que había dispuesto a libre nombramiento y remoción, yo dije por esa teoría y llevé el caso al Pacto de Estado por la Justicia, que subestimó el señor presidente de la República para que investigara si eso era correcto, la manera como se disponía los fiscales que tenían años. Si el procurador actual designado va a hacerse eco del presidente de la República, yo me voy por la acera de enfrente. Yo creo que No contaría con su voto. si él viene con esa teoría de con un látigo cual vaquero a sacar 10 y 15, usted se va para acá, usted se va para Boca del Toro, usted está votado, yo estoy en desacuerdo porque mi criterio es profesionalizar el Ministerio Público. ¿Cómo tú lo haces? Con mérito y con concurso de oposición. Entonces, el sistema se va depurando como si tú permites concurso de puestos interno y mixto que vengan abogados de afuera. Y el que más capaz, el que más capacidad tenga, se queda con el puesto. Tú depuras el sistema, pero tú tienes que respetar, a mi criterio. Mira, hay personas que tienen 10, 15 años de fiscal y no es que llegue yo, porque con la misma, yo escuché un video de la autora procuradora fiscal Porcel que decía, yo quiero que usted me convence, palabras más, palabras menos, para darle estabilidad. Digo, ¿cómo? Eso no puede acaecer en el Ministerio Público. Yo tengo que conversar con el señor Luis Gómez para ver si él tiene ese mismo talante que va a empezar a libre nombramiento y remoción a sacar a todo el mundo, o va a implementar lo que llamamos carrera judicial del Ministerio Público para lograr convencerme, porque hasta ahora a mí me tiene que convencer y no me ha convencido. Puede ser que mañana quede convencido, igual que Dinomón. Yo no estaba convencido con Dinomón y hablé con él y el hombre me convenció y voté por él. ¿Ustedes comparten esta línea de pensamiento de preocupación? ¿Ustedes dos? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí, tenemos que esperar. Por eso le digo, a ellos la comisión de credenciales los tiene que interrogar, preguntar, y dependiendo de ese informe que nos brinde la comisión de credenciales, nosotros tomamos nuestra decisión. El referente de la experiencia. Para saber si le preocupa también la misma Claro, línea. me preocupa bastante y por supuesto que nosotros tenemos la facultad, los que no somos comisionados en credenciales, de poder ir como diputados y preguntar. ¿Usted va a ir a preguntar? Sí, porque en el Pleno no podemos. En el Pleno no podemos. Okay. El presidente fue explícito esta semana que pasó. El referente de la experiencia que él ha tenido, ¿determinará en algo el voto de ustedes? ¿El referente de la experiencia de un presidente determina en algo la experiencia de ustedes? Sí, acuérdese que él citó a lo que había pasado, cómo había ido él a la cárcel, cómo se había manejado la Procuraduría paralela y todo lo demás. No estamos hablando de una persona que no conoce, o sea, claro. pasó por una experiencia que él a toda luz se ha dicho, ha sido injusto. Que no es cualquier yo estuve experiencia. preso. Sí, señor. Exacto. Y esa experiencia forma parte de los criterios. Es que precisamente por eso es que yo argumento que es muy importante el nivel de independencia que tiene que tener esta persona, que es la cabeza de las investigaciones judiciales en el país. Entonces tiene que haber un nivel de independencia con cualquier tipo de órgano del Estado, con cualquier tipo de poderes políticos. Ahora, habiendo sido su abogado, su defensor, Claro. ¿puede haber independencia? No, pero eso tiene que ver porque yo he sido abogado de gente, eso no tiene nada que ver porque el obrero es digno de su salario. Lo que a mí sí me preocupa, si es verdad, yo tengo que corroborar que le entró recientemente con el presidente del Ministerio de la Presidencia y eso va más allá de un abogado, ya es un empleado de confianza. Y lo que yo sí, y tampoco lo cuestiono, pero yo no quiero darle un espaldarazo a un yesman del Poder Ejecutivo. Yo quisiera una persona que vea y ojalá pueda tener una oportunidad cara a cara con el señor Luis Gómez para que logre decir, ven acá, independientemente que yo fui abogado o que yo trabajé en el Ministerio de la Presidencia, si es que fue el caso, Sí. mira, yo voy con mi agenda
independiente y propio. Ok. ¿La planadora será Yesmán o va a cuestionar? La aplanadora, no somos aplanadoras, ¿verdad? Casi cae, casi cae. Nos hemos, No va a venir más el hombre. nos hemos manejado, lenguaje corporal, nos sí, hemos sí, manejado claro. con transparencia, siempre hemos logrado los consensos necesarios y creemos que si ambos procuradores, tanto el Procurador General de la Nación como la de la Administración, cumplen con los requisitos, ¿verdad? Y nos muestran ante la Comisión de Credenciales, que es ahí donde tenemos nosotros la oportunidad de cuestionar, ¿verdad? Que van a ser independientes, que van a ser transparentes y que no se repitan lo que se ha creado en la ciudadanía, es que obedecen a alguien y que hacen puro mandato de alguien. Bien, yo creo que ahí Con eso estamos contaría con claros. nuestro voto. Oiga, nos quedan 52 segundos, rapidito. Proyecto de presupuesto, ¿tendremos tiempo suficiente? ¿O tendrán que llamarse a sesión extraordinaria también? Yo estaba hablando con personas con experiencia y hay una mora ejecutiva en presentarlo porque eso tiene que ir a comisión de presidente y todas las vistas presupuestarias. Y yo estoy haciendo mis investigaciones correspondientes en cuanto a consultoría y servicio profesional, porque si esta nueva asamblea ya pudo subsistir sin servicios profesionales, yo quiero saber cuánto es el monto que nos van a meter en esos rubros, porque por ahí puede haber un drenaje. Así que yo voy a analizar eso con Ajá. y espero que no sea materia de sesiones Descubrí una extraordinarias. tubería. Ay, ay, ay. ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? Yo pienso que los tiempos ahorita mismo ya estamos como en un límite. Recordemos que hasta el 31 de octubre estamos sesionando nosotros de manera ordinaria en la Asamblea. No quiero ser pesimista, pero Tienen justo un mes. Van a estar ahí apretados. Si llega pronto, hay tiempo. Debe llegar es que esta no semana. han empezado, no han Así es, empezado. problema, Y sí. no hemos sido citados. Yo Claro. soy parte de la Comisión de Presupuestos. Vamos a estar pendientes de ese tema, señores. Gracias por habernos acompañado. Pásele la voz a la gente de CD, que aquí son Claro bienvenidos que sí. siempre. Gracias a ustedes también por la compañía, a ustedes a don Danilo, sus análisis siempre. A ustedes invitarlos, si no ha visto el programa completo, 3 de la tarde en pantalla Eco. Lo puede ver y siempre disponible a través de nuestras plataformas de redes, diferentes plataformas. Próximo domingo tenemos una cita nuevamente. De aquí entonces hacemos el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.